Papito Dios, gracias, Señor, estamos aquí envueltos en tus brazos, rodeados de tu misericordia, de tu Santo Espíritu. Señor, lávanos, límpianos, renuévanos, quita el sueño, el cansancio, la enfermedad, el dolor, la angustia, las preocupaciones. Señor, quita todo. Este tiempo es solo para ti, Padre Santo, y hoy venimos esperando, Padre, que seas tú ministrándonos, que seas tú, Señor, hablándonos, saciando nuestra alma y viendo tu gran poder, como nos dijiste anoche, que los que tenemos tu Espíritu Santo estamos plenos en ti. Ayúdanos en esta hora y redargúyenos a todos de pecado, de justicia y de juicio, y que si tú vienes pronto, Señor, nos encuentres limpios, sin mancha y sin arruga, para poder irnos contigo. Ven, Señor Jesús, te estamos esperando. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, veíamos ayer el capítulo 2 de Colosenses y el versículo principal de todo este capítulo, que es el 10, que nos decía en la Reina Valera contemporánea: y en él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Este es el versículo crucial sobre el que vamos a continuar hablando hoy, donde nos está mostrando que el Señor Jesucristo es el centro de nuestra vida espiritual, moral, emocional y física también. Pero esto tiene que ser creído por fe, porque vemos que este precisamente pareciera ser uno de los aspectos más difíciles de comprender por la cristiandad. Yo con frecuencia he oído el argumento que dan los inconversos con respecto al cristiano que está caminando en el Señor y en tiempos recientes le dicen: usted se cambió de religión. Pero es que tristemente eso es lo que ocurre con muchos creyentes, muchos cristianos. Pareciera que nacieron en una religión y llegaron al cristianismo y entonces establecieron otra, y antes hacían rituales allá, ahora lo hacen acá. Antes había una serie de tradiciones y costumbres, ahora se van creando esas mismas tradiciones y costumbres, porque para eso incluso hay iglesias que facilitan la creación de esas tradiciones. Por ejemplo, la mujer no debe usar sino la falda abajo de la rodilla, no se debe maquillar, cosas así por el estilo, que se convierten en lo que vamos a ver hoy como mandamientos de hombre. Es importante que sea creído por fe. Nos decía la palabra que de la manera que recibimos al Señor Jesucristo, así debemos andar en Él. Nuestra vida cristiana debe ser por fe y para fe. Continuamente todo tiene que ser en base al creer la palabra de Dios. Hay un pastor que voy a citar un poco más tarde, pero adelanto uno de los pensamientos que tiene en el inicio de su libro. Ahora lo cito completo. El pastor se llama Juan Carlos Ortiz. Su libro es Jesús en nuestras vidas hoy. Quiero decir que con respecto a este libro, yo vi un milagro. Va a ser difícil que otros lo crean, pero para mí es claramente un milagro. Yo tenía preparada esta palabra desde el fin de semana. Hoy empecé a extenderla por la mañana y a mediodía nos encontramos con mi esposa con un libro que estaba un poco refundido, que es este que les estoy citando. Y el inicio del libro, parte del primer capítulo, voy a leer unos 2 o 3 parrafitos más adelante, habla precisamente de lo que me corresponde por parte del Señor hablar hoy en la epístola a los Colosenses. Dice Juan Carlos Ortiz: necesitamos saber, sin ninguna duda, que tenemos en nuestro interior todos los recursos de aquel que sostiene el universo. Yo decía: Señor, tú eres grande. Sí. Me traes preciso ese libro como confirmación del tema que nos has mostrado en el estudio de Colosenses. Gracias, Señor. Para mí es un milagro tan grande como si yo fuera israelita y hubiera visto el Mar Rojo abierto. Porque, como Pablo,
cada pastor que es consciente de su misión, de su papel delante de las ovejas y de sí mismo, se libra una batalla interior y muchas veces el pastor empieza a caer en la presión de la mayoría. Entonces, como hay ciertos modelos de predicación, ciertos modelos de estudio bíblico, ciertos modelos de hermenéutica, o sea, de interpretación de la palabra, entonces yo tengo que acomodarme a esos modelos y resulta que uno no se da cuenta que se va saliendo de la relación personal con el Señor y se va metiendo en los esquemas, otra vez en los rituales, por muy pastor que sea. Este pastor, Juan Carlos Ortiz, dice que necesitamos saber, con toda la convicción de nuestro ser, que en nuestro interior mora, ni más ni menos, aquel que tiene todos los recursos para sostener, porque él mismo ha creado el universo. Es lo que yo he estado diciendo en las últimas reuniones. Si fuéramos conscientes de quién tenemos en nuestro interior, ¿qué no pasaría en nuestra vida? La madurez proviene precisamente de ese entendimiento y de iniciar la relación directa con el Señor, de preguntarle a Él todo lo que necesitemos. Entonces, si en Cristo tenemos plenitud, entonces, vamos a mirar Colosenses 2, 13 al 23. Si tenemos la plenitud de Cristo, entonces, hay una primera parte en el capítulo 2, la parte final, lo que nos quedó hoy. A ver, explico para que no haya confusión. Desde el 13 hasta el 23 hay una primera parte que debe mirarse como esto. Debe verse una vida que dejamos atrás. Desde el versículo 13 hasta el 15. Vamos a ver. Versículo 13. Antes, ustedes estaban muertos en sus pecados. Antes. Ya no. Si entendemos esto, nuestra vida cristiana tiene que cambiar. Porque yo considero que una de las grandes catástrofes cristianas o uno de los grandes fantasmas que persiguen la vida cristiana es un sentimiento de culpabilidad. El cristiano oye la palabra, oye la predicación y dice, pero ¿en qué momento yo voy a llegar a eso? A esa altura, a semejante imposible. Y entonces el cristiano se desenfoca y en vez de estar pendiente de las cosas vitales, como es la relación directa con el Señor, empieza el diablo a culparlo y a culparlo. Por eso, ustedes, dice aquí la palabra, estaban muertos en sus pecados, estaban en pasado. Eso tiene que cambiar mi conciencia. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Estaban muertos. Pero yo abría los ojos, yo respiraba. Sí, estaban muertos. Para Dios estaban muertos. Lo cual quiere decir, sin vida en el reino de Dios. Cuando yo estoy muerto espiritualmente, yo no logro entrar al reino. A todas las promesas que Dios ha plasmado en su palabra. ¡Ay, qué bendición! Si soy consciente de que mi naturaleza anterior, pecaminosa, ya está muerta, si soy consciente que ya el Señor me cambió en otra criatura, entonces algo nuevo tiene que abrirse cada día. Dice a continuación, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él. Otro concepto que no se entiende. ¿Cómo es eso? Vida, pero es que yo antes respiraba, yo antes comía, antes dormía. Es que estamos hablando de una vida espiritual en la cual el creyente abre sus dimensiones internas, su discernimiento, su entendimiento, y empieza a saber por qué tiene que orar, por qué debe buscar a Dios, no porque le corresponda por obligación, sino porque la vida proviene de esa relación. Quiere decir que cuando no se acerca a Dios, cuando no lee la palabra y no está hablando con ese creador suyo, se siente muerto por dentro, aunque vivo por fuera. Se siente seco como si tuviera un desierto interior. Lee la palabra y no le satisface. Hay algo que
le está faltando y él no sabe bien qué es. Estaban muertos para Dios, pero dice, ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él. Esta es una promesa real, concreta para cada creyente. Y no es la vida que se puede medir con un tensiómetro o con un oxímetro. Es la vida espiritual que se mide con el gozo, con la paz, con la justicia, con la plenitud interior, con el saber discernir y tomar decisiones sabias. Ese es el reino de Dios instalado en mi ser. Él dice aquí, ustedes ya lo tienen. Pero pastor, yo no lo he encontrado. Eso es otra cosa. Lo tiene, pero no lo ha vivido. Lo que veíamos ayer. El misterio que no se ha revelado todavía en tu vida, hermano. Está ahí. Pero quizás estás tan volcado hacia las cosas de afuera, estás buscando tantas respuestas afuera en el mundo, que no tienes tiempo para buscarlas adentro. Y no es sino una. Se llama Jesucristo. La respuesta no es la iglesia. La respuesta no es el pastor. Y parece que fuera a decir una blasfemia, pero es así. La respuesta ni siquiera es la Biblia. Así es. Amén. Porque yo puedo leer la Biblia y seguir vacío. Puedo saberla de memoria y estar seco interiormente. Ajá. Porque la Biblia la dejó el Señor como instrumento para que vayamos a su corazón y a su presencia. A través de la Escritura, de acuerdo. Pero la Escritura es un mecanismo para encontrar al autor de la Escritura. Dice la palabra, antes no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ya les dio vida juntamente con Él y les perdonó sus pecados. Así que hermana, el primer punto es pararte sobre la conciencia de que Dios ya te perdonó y que cada nuevo pecado que cometas lo puedes llevar a su presencia y pedirle perdón. Para que dejes esa sensación de culpabilidad y decir, es que yo soy un mal cristiano, es que yo soy lo peor de lo peor, mejor me quedo congregándome atrás en la última banca. No, mientras continúes en esa actitud no vas a encontrar el sentido de la vida cristiana. Versículo 14, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. Esto es como si un fiscal estuviera escribiendo lo mismo que el Señor escribe el libro de la vida, pero el fiscal escribe el libro de la muerte. Entonces, pecaste por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Por eso es que el diablo se llama el acusador. Donde quiera que veas a alguien levantando el dedo, señalando y acusando, ahí está el diablo. El diablo se mueve. Pero ni siquiera necesitas a veces ver personas que te acusen. El diablo te ha convertido tu cerebro en un mecanismo por el cual él trabaja ya automáticamente. Ya te acondicionó a que tú mismo te acuses y te sientas lo peor de lo peor. Yo no estoy hablando entonces de que tienes que sentirte lo mejor de lo mejor. Estoy hablando que tienes que buscar al mejor de los mejores para que Él sea el que te dé la verdadera sensación de realización interior, de llenura y de plenitud. Es Él, no eres tú. Porque si yo digo que eres tú, entonces estoy cayendo en la motivación mental que se usa tanto hoy. No, hermano, cambia de pensamiento y eso es todo. No, es que el que te cambia el pensamiento es el autor del pensamiento, el autor de la mente. Y entonces tienes que ir a Él para que Él llegue a ti y te diga, te voy a enseñar a pensar. Sí, Señor, amén, cámbiame. He tratado por todos los medios y no he podido. Te toca a ti, Señor. El acta de los decretos era tan sencillo como esto. El que peque, morirá. El Señor cambió esa acta, dijo, ahora el que peque y se arrepienta será salvado por mi muerte. Amén. Ahora ya soy salvo por eso. Pero a estas alturas, Fernando, y predicando esto todavía, después de tantos años, sí, hermanos, hay muchos creyentes que no están libres de la esclavitud porque se acostumbraron a vivir en ella y entonces no se sienten dignos de que el Señor Jesucristo obre cosas grandes en ellos. Eso es para el pastor, eso es para los ancianos, eso es para los hermanos que llevan 20 años de vida cristiana. No, esto es para todo el que crea, todo el que viva por fe. Versículo 15, desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz.
Hay que entender lo que es el derecho legal de posesión. Cuando Eva y Adán pecaron, casi que rompieron la escritura de posesión del mundo que Dios le había dado, y entonces Satanás dijo, ahora yo soy el dueño. Ok, perfecto, eso lo sabemos, ¿cierto? El problema es que se nos olvida que yo a veces le entrego el acta de posesión al diablo de mi vida. Le abro ventanas, le abro puertas, él entra y me arrasa. Viene y me mata, me roba y me destruye. A eso vino Satanás. Mi vida entonces es un caos, es una continua recordación de pecado, de indignidad, de pequeñez. ¿Cuándo voy a llegar yo a agradar a Dios? Tú lo llegas a agradar cuando aceptes al Señor Jesucristo morando en tu vida. El Señor, Dios Padre, te mira a ti, pero primero mira a Jesucristo en tu corazón. Tú no necesitas conocer toda la Biblia al derecho y al revés. Tú no necesitas ser llamada por el pastor para estar sirviendo en la iglesia. Tú no necesitas hacer cursos teológicos para agradar a Dios. Lo que necesitas es creer que Jesucristo mora en ti y no obstaculizarlo. Dejarlo que Él crezca y que tú mengues. Amén. El permiso ya fue revocado, dice aquí. Dice la palabra, ya fue revocado por la muerte en la cruz. Pero hay mayordomos que están mal acostumbrados. Somos mayordomos de las cosas de Dios, inclusive de nuestro cuerpo. Entonces el diablo viene y nos golpea y nos dice, yo tengo el acta de posesión. ¿Se acuerda de Adán y Eva? ¿Se acuerda de sus pecados? Mire, yo soy dueño de usted. Culpable, 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 chiquitico, pequeñito, enano, derrotado, pobrecito. No te levantes, yo no te voy a dejar. Todas esas son mentiras, porque Satanás sabe que donde quiera que uno se levante, allí el diablo empieza a temblar inmediatamente. Pero miren, entonces les decía yo que había un libro que iba a citar. Repito, Jesús en nuestras vidas hoy. Juan Carlos Ortiz. Capítulo 1. Voy a leer unos párrafos. La eterna infancia del creyente. Primer título. Hoy tenemos un fenómeno en la iglesia al que yo llamo la eterna infancia del creyente. En nuestras congregaciones hay miembros que tras años de escuchar mensajes son exactamente los mismos y necesitan de continuo el cuidado de un ministro para cambiarles los pañales, ponerles polvos de talco y comprobar que su leche no esté demasiado caliente. La iglesia se parece mucho más a un hospital que a un ejército. Somos soldados, pero no parecen. Algunas veces nos engañamos a nosotros mismos porque crecemos numéricamente y pensamos que en eso consiste el crecimiento. Claro, la iglesia creció, qué buena iglesia. Pero el aumentar en cantidad no es crecer espiritualmente. También los cementerios lo hacen. El tener 100 personas sin amor y luego 200 no es otra cosa que engordar. A veces vemos la situación pero no sabemos qué hacer. Deberían llevar fruto para Jesús, deberían estar experimentando las virtudes de Dios, deberían tener más amor, más paz, pero no podemos esperar tales cualidades de los bebés. Estas solo se encuentran en las personas adultas. Esta era la queja de Pablo al observar la falta de crecimiento espiritual que había en la iglesia de Corinto. Entre comillas, todavía sois bebés, les decía el apóstol. A los Gálatas les escribió que tenían que pasar otra vez por los dolores de parto con ellos. Y mientras aquellos a quienes iba dirigido el libro de Hebreos deberían haber sido ya maestros, necesitaban que se les volviera a enseñar los primeros rudimentos. Solo podían tomar leche en vez de comida sólida. No lo digo yo, lo dice Juan Carlos Ortiz. Necesitamos crecer. La cuestión es esta: el motor del crecimiento, el causante del crecimiento, el origen del crecimiento ya está ahí, está en tu corazón. Entonces, ¿el problema dónde está? No está en Cristo, ni siquiera está en la palabra. Está en nuestra propia limitación mental.
Somos nosotros los que nos ponemos rienda, freno de todas clases y nos pinchamos y no queremos andar. Decimos, yo no puedo, o no quiero, o no tengo tiempo, o me da miedo, tantas disculpas. O simplemente no quiero estudiar, tengo pereza. Eso que lo haga el pastor, que mastique bien la palabra y que me la dé rumiadita. Entonces son 6 horas preparando un tema y el pastor se saca el bocado de alimento y se lo coloca en la boca a la ovejita. La ovejita se lo traga y no tuvo que estudiar nada. Colosenses 2, en el versículo 16 en adelante, es una descripción de cómo debe verse una vida actual y nueva. 2:16. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Aquí encontramos un problema que es muy actual, es muy crítico, y es que muchos cristianos están saliendo de la iglesia evangélica tradicional y se están pasando a las iglesias judeomesiánicas. Son muchos. Y después vienen estos mesiánicos y le dicen, ustedes cristianos evangélicos son unos ignorantes. Pablo era un apóstata y ustedes le creyeron y la Biblia está mal. Nosotros hemos encontrado el Antiguo Testamento y eso es lo que vale. Aquí dice Pablo muy claramente, no permitan que nadie los juzgue, ni por lo que comen o beben. Y está hablando de esas doctrinas que hablan de que no se debe comer tal y cual cosa. Los testigos de Jehová no se dejen aplicar sangre. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Entonces, a veces hay discusiones increíblemente entre los cristianos. Pastor, ¿será que yo puedo comer rellena? Hermano, bueno, ¿usted cuánto lleva en la iglesia? No, pues llegué hace 1 año. Bueno, listo, perfecto. Yo muchas veces he dicho, para que se convierta uno llamado en discípulo se requieren 3 años y medio, que es lo que se demoraron los 12 escogidos por el Señor. Bueno, perfecto. Pero después de 3 años y medio, o de 3, o de 2, estar armando una discusión en la iglesia, entre hermanos, sobre cómo hay que hacer las cosas, cuando lo que se debería estar haciendo es buscando el corazón de Cristo, para que lata al unísono con el mío. Discusiones sobre los días de fiesta. Hermanos, si hay que guardar las fiestas judías o no. Hermanos, las fiestas judías son preciosas, son buenas, pero eso es para los judíos. No las guardes por obligación, como si fuera una ley. Si las quieres guardar, si las quieres celebrar, hazlo tú, en tu casa, a tu forma, pero no obligues a toda la iglesia a guardarlas. Porque claramente las fiestas judías prefiguran a Jesucristo. En el Antiguo Testamento era la sombra, pero nosotros ya tenemos a Jesús, entonces no necesitamos todos esos sacrificios. Amén. Y el último, los días de reposo. ¿Nos congregamos el sábado o el domingo? Pastor, ¿y usted qué dice? Entonces uno saca el Antiguo Testamento, mire los 10 mandamientos. El otro saca el Nuevo Testamento, mire cómo se congregaban los cristianos de los primeros. No, el domingo. Entonces pelea entre los que dicen sábado y los que dicen domingo. No, hermanos. Si tú quieres el sábado, guarda el sábado. Si quieres el domingo, guarda el domingo, pero no lo hagas una esclavitud. Porque el versículo 17 es muy claro. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Este libro de Juan Carlos Ortiz se enfoca en eso. Ese libro salió a la luz en 1982, hace casi 40 años. Y en esa época ese autor preguntaba, ¿y qué pasaría si un día se nos desploma el modelo que tenemos de congregación en iglesia? Y se nos desplomó. ¿Y saben qué pasó? Que muchos que estaban escondidos detrás de ciertos legalismos, ahora fueron los primeros en irse y ya no más se volvieron a congregar, ni siquiera virtualmente. Y no quieren volver. Sí. El cristianismo
fue sacudido con esta pandemia profundamente. Tu corazón y mi corazón, tu vida y mi vida, porque el Señor está preguntándole a cada corazón, ¿quién es el centro de tu vida? ¿Es la iglesia? ¿Es el pastor? Inclusive, este autor lo dice, inclusive, ¿es la Biblia? No, hermanos, es el Señor Jesucristo y su Padre Celestial con el Espíritu Santo. Entonces, toda la problemática que estamos discutiendo desde el capítulo 1 se resume en esto. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo está? ¿Tienes una relación viva, vibrante, cercana, familiar con Él? ¿O tu vida se ha reducido a repetir ciertas cosas? Ay, me toca el devocional a las 6 de la mañana. Uy, son las 6:10, me cogió el sueño. ¿Qué? Me siento mal, le fallé al Señor. A ver, hermano, ¿y cómo haces el devocional? No, pues yo leo un pasaje. ¿Y qué más? No, pues cierro porque me toca ir a trabajar. Eso no es devocional ni es nada. En el devocional tú tienes que hablar con Dios. ¿Y sabes qué? Dios tiene que hablar contigo. Ese es el verdadero devocional, para eso es. Como si tú entras rápidamente y eres un joven a la habitación de tus padres, ¡pam!, das el portazo y dices, hasta luego, me voy a trabajar, ¡pum! ¿Ustedes creen que eso fue saludo? Ni siquiera se acercó, no le dio un beso a su papá, a su mamá. Eso no es relación. No es una relación viva, es una relación de rutina. Con Dios tenemos que preocuparnos por vivificar nuestra relación con Él. Hermano, te tengo una noticia. El problema aquí es que Dios es invisible. Significa que tu devocional va a tener que luchar entre tu razón y tu fe. Porque como Dios no lo ves, si lo vieras te quedaría facilísimo sentarte a hablar con Él. Pero como no lo ves, tienes que aplicar la fe. Hasta que aprendas a descargar todas tus cargas, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y hasta que aprendas a oír la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Estoy citando la palabra. Esa es la relación viva. Yo hablo con un ser vivo y ese ser vivo habla conmigo. Es una comunicación de doble vía. Así es como crezco. Así es como soy limpiado de pecado, porque Él viene y con su brillo saca de mí toda oscuridad, porque Él es luz. Y las tinieblas no tuvieron ninguna importancia contra la oscuridad, nada que ver. Donde quiera que llegue la luz salen las tinieblas. Entonces mi pecado, mi falta de sabiduría, mi falta de dominio propio, mi pereza, mi inconstancia, todo eso sale cuando yo estoy vinculado directamente con el dueño de toda creación que mora en mí. Yo no tengo que ir necesaria y obligatoriamente a la iglesia para decir, me encontré con Dios. Tú te puedes encontrar con Dios en cualquier parte, siempre y cuando tu corazón esté abierto, dispuesto y sobre todo convencido de eso. Qué bello. Pero lo real y verdadero es Cristo. Solo agradamos a Dios cuando lo buscamos a Él, no a sus cosas. Pero cuando lo buscamos a Él cumplimos con toda la ley. Por eso dice el versículo 18, no permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. No están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos y lo hace crecer con el crecimiento que da Dios. ¿Qué dice esto? Adora solo a Dios. Él es el que te da la verdadera humildad para que tú inclines tu cabeza y digas, Señor, te necesito. Señor, te necesito. Las prácticas rituales humanas producen orgullo. Cuando yo asisto puntualmente todos los domingos o todos los sábados a culto, saco pecho delante de mi hermano y le digo, uy hermano, usted faltó un sábado, faltó un domingo.
y lo señalo. Ya dije quién señala. Pero cuando yo me encuentro con Dios todos los días, Él me enseña a mí y me ministra y me suministra la humildad que necesito para decir: Señor, sin ti nada puedo. No puedo hacer nada, Señor. Por más de que mi corazón lata, por más de que yo respire, no estoy vivo si no te tengo a ti. Versículo 20. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos? Nos dejamos esclavizar fácilmente. Otro que parece que sabe más que yo viene y me dice cualquier cosa y yo lo creo. Cuando debiera decirle: muéstreme dónde dice eso en la Biblia. Y si me dice: aquí está, entonces yo le digo: bueno, entonces deme toda una exposición sobre ese tema, porque no es un solo versículo. Versículo 21, les dicen: no toques eso en tus manos, no pruebes aquello y ni siquiera lo toques. Por eso decía yo anoche, no importa si el vino tiene algo de alcohol, o si es jugo de uvas para tomar la cena, no importa si es pan blanco con levadura o pan sin levadura. La costumbre judía era una, pero el Señor nos liberó de todas ellas. El Señor le dijo a Pedro: no llames tú maldito a lo que yo he limpiado, y se le refería a la comida y a la bebida. Este es el problema de la fe, porque los que buscan la salvación por sus propias fuerzas tienden entonces a hacer rituales externos para que se pueda ver fácilmente por mis propios ojos y por los ojos de los demás. Es como si yo guardara imágenes todavía en mi casa, más o menos la misma cosa. Necesito algo en qué creer, entonces busco algo material. No, hermano, tienes que creer en lo invisible, en el invisible, en el eterno. Segunda de Corintios 5:7 dice: porque vivimos por la fe, no por la vista. Así es. Y Hechos 5:38 dice: por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá, pero si es de Dios, no lo podrán destruir. Así es. No vaya a hacer que ustedes se encuentren luchando contra Dios. ¿Cuántas veces hemos contendido con Dios? Señor, es que yo creo que esto hay que hacerlo así. Y el Señor calla, porque sabe que no voy a entender. No, hijo, hay otra forma de hacerlo. 23. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. ¿De qué se trata esto? De la santidad. Tú no puedes santificarte a ti mismo a punta de rituales externos. La libertad cristiana no viene por tratar de restringir los deseos humanos, sino la muerte de los malos deseos viene por el nacer a la vida de los buenos deseos cuando el cristiano está en Cristo y Cristo está en el cristiano. Pastor, ¿está usted diciendo que entonces hay cristianos sin Cristo? Pues hermano, parece que sí. Cristianos llenos de rituales, llenos de costumbres, llenos de tradiciones, llenos de iglesias, llenos de pastores, llenos de Biblia, pero desocupados de Cristo. No tienen su vida personal con Él. Resumen de este capítulo 2. 4 cosas. A ver. De la segunda parte. Primero, estás muerto al pecado. Grábate, para que no sigas con acusaciones, con autoacusaciones, con denigrarte, con menospreciarte. El Señor te llamó y Él sabe lo que va a hacer contigo. Amén. A pesar de todos tus defectos, de todas tus falencias, de todos tus pecados. Segundo, recibimos nueva vida junto con Él. Significa que la vida de Cristo, que es Cristo mismo, está instalado en tu ser. Tú eres templo del Espíritu, tú andas con la vida. ¿Quieres vida espiritual? Habla con el Señor que tienes en tu corazón. Pídele a Él. ¿Qué necesitas? ¿Fe? ¿Sabiduría? ¿Entendimiento? ¿Disposición para estudiar? Pídesela. Tercero,
Nada de legalismo. Toda iglesia que va en su senda de crecimiento pasa necesariamente por unos años iniciales de legalismo. Cogemos la Biblia y empezamos a mirar al hermano a ver qué pecados le encontramos a él, y pocos nos encontramos a nosotros, ¿no? Eso sí, nosotros casi no tenemos pecado, pero los hermanos sí. Esa es una iglesia legalista. Hermano, usted tiene que venir aquí de tal forma. Hermano, usted tiene que obligatoriamente inscribirse en el libro de membresía y diezmar. Déjenle eso al Señor hablándole el corazón a ese creyente. Si es un verdadero creyente, más tarde o más temprano, sobre todo, va a encontrar el camino del cumplimiento de cada una de las leyes que están escritas. Hay que predicarles, claro. Sí, Señor. Y cuarto, solo adoración, solo obediencia y solo alabanza a Dios. Esa debe ser tu vida cristiana en cuanto a nivel espiritual. Oigan que yo no estoy diciendo no lean la palabra de Dios, estoy diciendo que la leas, pero salgas a alabar a Dios, salgas a comunicarte con Él y salgas sobre todo a obedecerlo. Yo no estoy diciendo que no te congregues. El pastor estaba hablando de que ya no hay necesidad de iglesias. No, hermanos. No, Señor. Yo no estaba diciendo eso. Lo mismo que el Señor Jesucristo. Él dijo, yo no he venido a abrogar ni una sola ley, sino a que la ley se cumpla, pero en el Espíritu. Entonces hay que congregarse, así sea virtualmente. Hay que buscar la coinonía, la comunión con los hermanos. Hay que leer la palabra, hay que buscar la comunión con Dios. Todo lo que está en la palabra de Dios, y ahí tenemos que mirar nuestros pecados, pedir perdón, sacarlos, dejar de decir malas palabras. Todo eso hay que hacerlo, pero en el Espíritu, no en la carne, no con las fuerzas de hombre, sino con las fuerzas de Dios. La iglesia de Colosas estaba en crisis, a pesar de que Pablo habla de que era una buena iglesia. Había mucha herejía alrededor de la iglesia, y hoy estamos en las mismas condiciones. Hay muchísima mentira rondando la palabra de Dios. Así que leamos una y otra vez la palabra para tener claro qué es lo que Dios nos está diciendo. Pero sobre todo busquemos al autor de la palabra. Amén. Amén. Qué bello, Señor. Gracias te damos. Qué hermosa es tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar muertos a todos nuestros pecados, porque tú nos diste vida contigo, Señor. Ya nos perdonaste, ya nos hiciste aceptos, ya no vale estarnos culpando, sintiéndonos culpables, sintiéndonos azotados. Hoy te pedimos que saques todo espíritu de depresión, de soledad, de sentimiento de culpabilidad, porque el Señor Jesucristo, cuando nosotros te recibimos, Padre, se hizo espiritualmente una transferencia de nuestros pecados hacia el Señor, y Él nos dio su vida y su salvación. Ayúdanos, Padre eterno, a entenderlo, a vivir contigo y a vivir en completa y absoluta adoración, pegados a ti, más cuando los días son malos, más cuando nos toca tomar decisiones que son fundamentales, que viene en nuestra vida, viene retarnos a nosotros mismos. Tú, Señor, eres nuestro protector, y todo el tiempo nos dices: no temas, yo te ayudo. No temas, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso es lo que el Señor quiere. Gracias, Padre eterno, que tú nos hablas, nos guías, nos diriges. Bendecimos tu santo nombre, y en esta semana, Señor, queremos meditar en tu palabra y vivir por ti y para ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.